Salmo 90, que da inicio al libro cuarto de los Salmos. La palabra del Señor dice: oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezcan tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Oremos. Padre nuestro, Dios eterno, creador de todo lo que existe, maravilloso Dios, a ti nos acercamos en esta noche, agradecidos porque nos has dado la vida y las fuerzas para estar aquí hoy, para juntos congregacionalmente exaltarte y presentar ante ti nuestros ruegos, nuestras peticiones y acciones de gracias. Oh Señor, gracias porque nos das este espacio. Gracias porque si estamos aquí es porque hemos visto tu misericordia. Porque hemos visto, como dice el Salmo, que tú has sido refugio de generación en generación. Tú has sido nuestro refugio y por eso estamos hoy aquí. Gracias por tus bondades, que son incontables. Te rogamos que perdones nuestros pecados, que nos limpies, que nos purifiques, que nos des corazones dispuestos para escuchar, para obedecer tu palabra y que nos edifiques altamente en esta noche. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, el Salmo 90 creo que es uno de esos escritos que más han impactado a la cristiandad y al pueblo de Dios a través de la historia. Porque de una forma especial, aquí Moisés, quien es el que lo escribe, Moisés nos lleva a reflexionar en la transitoriedad de nuestra vida. Moisés nos lleva a reflexionar y nos invita a la meditación en la muerte y en la vida. Creo que este salmo no solamente debe predicarse cuando estamos en funerales, sino que es un salmo que debemos recordar constantemente. A través de este escrito, el Señor nos muestra que nosotros somos peregrinos. Peregrinos que transitamos por un desierto, el desierto de este mundo. Y que en este andar por en medio de este desierto debemos reflexionar constantemente en nuestra transitoriedad.
Esa es lo que nos debe conducir a comprender que entonces nuestra vida, siendo que es tan corta, siendo que es tan transitoria, debe tener un norte que nos permita encontrarle el sentido real y práctico a nuestra existencia. Porque es posible y muy lamentable que algunas personas pasen por esta tierra sin haber encontrado el sentido de su existencia. Y eso es algo lamentable. Que algunos caminen por esta tierra sin encontrar el norte y entonces no encuentren el disfrute abundante que nos da una vida con sentido. Y más lamentable es si algún cristiano, alguien que dice haber profesado la fe en Cristo, se presente un día ante su Señor y juez y le diga: mi transitar por este desierto fue tan efímero, fue tan insignificante, fue tan infructuoso que no tengo nada que presentarte, oh Dios. Nunca pensé en que mi vida tendría fin. Así que es mi ruego que Dios nos conceda, por medio del estudio de este salmo, el ser movidos por el Espíritu Santo para encontrar en Él la gracia suficiente que nos capacite para caminar en esta vida, aprovechando cada día, cada mes, cada minuto y segundo para la gloria de Dios. Un gran predicador del siglo XIX, hablando de este salmo, dijo esto, y se los leo textualmente. El Salmo 90 se puede citar como quizá la más sublime de las composiciones humanas, la más profunda en sentimiento, la más elevada en concepción teológica, la más magnífica en sus imágenes. Y dice él: es verdadera en la descripción que da de la vida humana como atribulada, transitoria y pecaminosa, pero es verdadera en su concepto del eterno, el soberano y el juez, y con todo el refugio y esperanza de los hombres, que a pesar de las pruebas más severas de su fe, no pierden su confianza en él, sino que firmes en ella, suplican como si lo predijeran una sazón de refrigerio cercana. Hasta aquí la cita. Y en realidad la hondura, la profundidad teológica de este salmo es insuperable. Alguien dijo que predica la mortalidad del hombre con palabras inmortales. Predica la mortalidad del hombre con palabras inmortales. Y vamos a ver que este salmo discurre entre la melancolía y la confianza. Discurre entre la melancolía y la confianza. Hay muchas frases que nos llevan a estremecernos al ver a la muerte a la puerta, como que ella no está tan lejos como uno piensa, que la muerte está aquí cercana, pero a la misma vez el Salmo nos da un estímulo de confianza en Dios y en la oración. Hoy vamos a estar viendo, aprendiendo a contar nuestros días en Cristo. Aprendiendo a contar nuestros días en Cristo, y vamos a enfocarnos en tres aspectos que Moisés desarrolla aquí. Versos 1 al 6, la transitoriedad de la vida humana en contraste con la eternidad de Dios. Versos 7 al 11, el pecado, la causa actual de la condición humana. Y versos 12 al 17, la oración nacida de la reflexión. La oración o las peticiones que surgen de esta meditación que hace Moisés. Ok, así que vamos a enfocarnos inicialmente en los versos 1 al 6. La transitoriedad de la vida humana en contraste con la eternidad de Dios. En el versículo 1 que dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación.
Moisés empieza este salmo de lamentación, porque tiene mucha lamentación, como deben ser las lamentaciones del cristiano. Hay una diferencia entre las lamentaciones del incrédulo, que son de desesperanza, distinto a las lamentaciones del creyente, del Hijo de Dios, porque las lamentaciones del cristiano están acompañadas de confianza. Se lamenta, sí, y el cristiano pasa por muchos momentos en su vida en los cuales se lamenta, pero él no se queda como en un pozo de desesperanza sin fin, sino que las lamentaciones, como aquí, van acompañadas de confianza en Dios. ¿Y cuál es esta confianza? Bueno, recuerden, Moisés escribe, no sé, vamos a intentar imaginarnos. A lo mejor fue en el ocaso del atardecer, un sol rojizo en el desierto que augura que las sombras de la noche están cercanas. Moisés se sienta tal vez en una roca, empieza a ver todo el campamento y a imaginarse: en esa tienda vivía fulanito de tal, ya no está. Allá cerca del campamento vivía mi hermano Aarón, ya no está. Allá en aquella parte vivía Coré y sus hijos, ya no están. Y en esta parte, y Moisés empieza a llenarse de cierta melancolía, recordando a todos los cientos de miles de personas que salieron con él de Egipto y ya no estaban. Se habían ido. Los extraña. Ya solo queda él, Josué y Caleb, de la generación que salió de Egipto. Sus viejos conocidos y amigos están muertos. De ellos ya no queda nada en esta tierra. Así que Moisés se da cuenta que las generaciones pasan. Las generaciones de personas van muriendo. Pero en medio de ese cambio generacional que se da por medio de la muerte y el nacimiento, sentado en esa roca, la Biblia nos dice que estaba sentado en una roca, pero allá hay muchas rocas, ¿no? Él mira esas rocas y tal vez piensa: esta roca aquí, ¿cuántos siglos tendrá? Y esa roca le hace recordar y elevar su mente en Dios. Así que él dice: las generaciones pasan, pero tú nunca pasas. Y como tú nunca pasas, tú eres nuestro refugio. Que Dios permanece por siempre. Y él está melancólico, pero a la misma vez llena su corazón de confianza. Y esto nos recuerda lo que dice el Salmo 102, versos 25 y 27. Tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Incluso esas rocas vetustas, antiguas, que pareciera que no van a dejar de existir nunca, algún día pasarán. Y dice: ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como un vestido se envejecerán, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán nunca. Por lo tanto, Moisés empieza este salmo melancólico exaltando la eternidad de Dios. La eternidad de Dios, versículo 2: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo, o sea, desde la eternidad y hasta el siglo, hasta la eternidad, tú eres Dios. Estos versículos hablan de la infinitud en el tiempo de Dios, pero a la misma vez de la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, de la providencia de Dios, que Dios guarda y guía todas las cosas en este mundo hasta que se cumpla su propósito, del gobierno de Dios. Así que la próxima vez que estés triste o melancólico, recuerda esto. Bien, en los versos 4, 5, 6, 9 y 10, entonces Moisés presenta un contraste. ¿Cuál es el contraste?
la finitud humana. La finitud humana. Que nosotros, dice él, somos como la flor de la hierba, que en la mañana está hermosa, verde y vigorosa, pero por la tarde, cuando la cortan, ya está seca. Que nosotros somos como un pensamiento que pasa, que somos como el día de ayer que se fue ya. Y tal vez Moisés recordaba cuando Dios lo llamó, estando en el desierto, era aún un joven, tenía 40 años, y ya no ha pasado mucho el tiempo y está cercano a los 120 años. Y es que cuando somos jóvenes, pensamos que tenemos toda la vida por delante para hacer tantas cosas, y entonces como tengo toda la vida por delante, malgasto el tiempo y dejo que el tiempo pase. Pero minuto ido, minuto que no recuperamos. El tiempo que se fue es un tiempo que no recuperamos, y más pronto que nunca nos damos cuenta de que el tiempo pasó y dejamos de hacer muchas cosas que ahora que los años han pasado son más difíciles de hacer. Un gran filósofo del siglo I, Séneca, un estoico, hablando sobre esto dijo: toda la vida del hombre no es sino un caminar hacia la muerte. Obviamente que en el caso del cristiano es una muerte que nos conduce a la vida plena, ¿no? Pero hay que pasar por la muerte. Y dice él, en ese caminar casi nos produce vértigo la rapidez o celeridad con que se suceden las cosas. Pronto aquello que esperábamos ilusionados, abandona el futuro, traspasa el presente y se sumerge imparable en el pasado como simple recuerdo. Yo recuerdo cuando era niño, deseaba que llegara la Navidad por los regalos y por todo eso. Llegaba la Navidad y en pocos días ya era algo pasado y a esperar otro tiempo más. Ortega y Gasset, otro filósofo y escritor, hablando acerca de lo efímero de nuestra vida, dijo: al tiempo que decimos, ya vienen, ya viene este paisaje, ya viene esta amistad, ya viene este acontecimiento, tenemos que ir preparándonos para decir, ya se van, ya se van. Esa es la vida humana y esto es de lo que habla Moisés. El tiempo corre raudo y nosotros en él. Y luego de Moisés meditar en estas cosas y tal vez pensar en la mucha gente que se fue, entonces él luego dice en su oración que la causa de esta condición humana es el pecado. Y ese es nuestro segundo punto. Desde el versículo 7 al versículo 11, miren lo que dice. Porque con tu furor, oh Dios, somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Así que Moisés llega a la conclusión: la transitoriedad humana y la muerte no son algo natural como uno piensa.
Esos no son aspectos naturales de la vida humana, sino que son consecuencia del pecado. Son consecuencia de la caída. A causa de la caída, de que el hombre se rebeló contra la voluntad de Dios, Dios dijo: de cierto morirás. Polvo eres y al polvo volverás. Y eso aplica para todos los hombres. Así que nuestra vida pasa rápidamente y nos aproximamos a la muerte a causa del pecado. Pero también en estos pasajes el salmista nos dice que a causa de nuestros pecados que provocan la ira de Dios, nuestra vida en esta tierra pareciera ser mucho más corta. A causa de nuestro pecado. Y Moisés aquí recuerda lo que pasó en Números 14. En Números 14, Dios, en respuesta a la rebelión del pueblo, les dice: ustedes son un pueblo tosudo, son un pueblo rebelde, ustedes no han creído en que yo los voy a introducir a la tierra prometida y han dicho que morirán en el desierto, por lo tanto, todos ustedes morirán en el desierto. Solamente Josué y Caleb entrarán, y del resto toda la generación que salió de Egipto los voy a matar en el desierto, y hasta que el último no haya regresado al polvo, entonces no los voy a introducir a la tierra. Así que Moisés dice: oh sí, Señor, es a causa de tu ira, es a causa de tu indignación que nuestros días son más cortos. Es a causa de nuestras rebeliones y maldades que tu ira se enciende contra nosotros de tal manera que nuestro transitar por esta tierra es muy veloz y la muerte viene rauda a nosotros. Miren en el verso 8, dice: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Y aquí puede que Moisés recuerde a aquellos que murieron mordidos por las serpientes ardientes. Dios puso sus pecados delante de ellos y muchos murieron. O tal vez recuerde a aquellos que la tierra tragó vivos. Murieron como consecuencia de su rebeldía. Otros fueron quemados por el fuego, otros sufrieron pestes. En fin, esa generación había pasado y Moisés llega a una sola conclusión: pasaron rápidamente porque se rebelaron contra Dios. Nuestros pecados entonces están asociados con ese transitar rápido e infructuoso en la tierra. Y esa es la razón por la cual luego en el verso 13 hasta el verso 17 Moisés va a suplicar a Dios que tenga piedad de ellos, que tenga misericordia, porque si Dios no obra con su misericordia, nuestros días en esta tierra serán muy cortos, muy cortos. Y es que en la Biblia hay una relación estrecha entre la moralidad y la mortalidad. Eso es algo que se nos deja ver desde Génesis 3. Hay una relación estrecha entre la moralidad y la mortalidad. Que aquel Dios que es refugio de generación en generación a los que le temen, es también espada de justicia ineludible para aquellos que se rebelan contra Él. Que aquellos que consideran sus pecados como si no fueran graves, que los llegan a considerar naturales, están acortando sus días porque Dios no ve el pecado de esa forma. Porque Dios cuando mira el pecado con sus ojos santos, entonces los ve en toda su fealdad y dignos de que su ira se derrame sobre ellos. Y cuando Dios acorta así los días del hombre malo,
también es un acto de misericordia. Imagínense que personas perversas e impías vivan muchos años haciendo males en esta tierra. Que personas con una naturaleza caída viviéramos por siempre en esta tierra. ¡Qué desgracia tan grande para nuestra tierra! Así que es un acto de misericordia cuando Dios derrama su ira sobre los malos y los destruye. Y es en este momento de profunda meditación, comparando la eternidad de Dios, la transitoriedad humana y la ira de Dios cortando la vida de los hombres, cuando Moisés exclama la oración clave, la petición clave, y entonces él, con gran emoción en el verso 12 dice: enséñanos, oh Dios, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y este es el tercer aspecto de la oración de Moisés, la oración nacida de la reflexión. Peticiones que nacen a la luz de la reflexión. Y miren lo que dice en el verso 12. Enséñanos de tal modo, esa es la primera petición que hace él. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, Dios, he meditado profundamente en este momento de melancolía y he llegado a la conclusión que a causa de esta transitoriedad de nuestra vida, oh Dios, concédeme un santo uso al tiempo que tú me das. Concédeme un uso sabio. Enséñanos a darnos cuenta de la brevedad de la vida terrenal, que no veamos más nuestra vida como que nos faltan muchos años, y que al tú enseñarnos a ver la brevedad de nuestra vida, tú nos lleves a ser diligentes en emplear lo mejor posible los días que nos des, los días que tú nos concedas. Alguien dijo: usa bien el tiempo en tanto que dura, porque deja de ser tiempo cuando se vuelve pasado. Y eso es lo que Moisés le pide a Dios, que entre la sabiduría a mi corazón. Que entre la sabiduría a mi corazón, porque una vida corta debe ser empleada sabiamente. Sí, no tenemos mucho tiempo para justificar el malgastar, aunque sea un cuarto de hora. San Agustín, un padre de la iglesia del siglo IV, decía: no podemos aprender esto que pide Moisés, a menos que consideremos que cada uno de los días que vivimos puede ser el último. ¿Sí han pensado en eso? Cuando venía para acá caminando, yo dije, bueno, ¿qué tal que alguien de esos locos que hay por allí con una pistola dispare y el tiro me dé a mí? ¿Estoy listo? Y hay veces que pienso, ¿qué tal que yo vaya caminando, se caiga un cable de alto voltaje de la luz y me caiga a mí y quede achicharradito? ¿Estoy listo? ¿Aproveché bien el tiempo? Esa es nuestra realidad. Sí, hay virus mortales que circulan. Te entra uno, te mata y ya. Y se acabó todo. Bueno, esto es lo que pide Moisés. Así que San Agustín decía esto: vive aprovechando el tiempo. O sea, de la única forma que creces en sabiduría para contar tus días es que consideres que hoy puede ser el último día. Y dijo él algo que siempre me ha impactado: algunos se niegan a dejar la tierra cuando la tierra está despidiéndose de ellos.
Alguien dijo que de todas las reglas aritméticas, la más difícil de aprender es contar nuestros días. Somos hábiles para contar el dinero que tenemos en el bolsillo, el dinero que tenemos debajo del colchón. Somos hábiles para contar las posesiones que uno tiene, pero no sabemos contar nuestros días. No sabemos contar nuestros días, y como no sabemos contarlos, por eso perdemos el tiempo. Pidámosle a Dios: Dios, enséñame a contar mis días, de tal forma que traiga sabiduría a mi corazón, y que mis días no son muchos. La segunda petición que hace Moisés es que Dios retire su ira del tiempo que tenemos en esta tierra. Dios, quita tu ira de esos días que me faltan en esta tierra. Dice él en el verso 13: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Recordemos en Números 14, luego que Dios le dice a todos ellos: ustedes morirán en este desierto por su incredulidad. Todos morirán, exceptuando Josué y Caleb. Y del resto todos morirán. Dice en el verso 39 de Números 14 que el pueblo se enlutó mucho. El pueblo se enlutó mucho. Al pueblo le dolió mucho. Allí hubo una especie de arrepentimiento. Y es interesante ver que luego en el capítulo 15, en el que sigue, Moisés les da al pueblo las leyes relacionadas con los sacrificios. Pregunto, ¿a dónde apuntaban los sacrificios? ¿A quién? A Cristo. Así que Moisés, luego de que les dice: vuestra vida será corta, la ira de Dios descenderá sobre ustedes, y el pueblo se compunge de corazón, Moisés le da la solución, la respuesta. Morirán, sí, pero les doy la esperanza. El resto de sus días los pueden vivir confiando en Cristo, y morirán en Cristo. Y si mueren en Cristo, entonces ya no hay tristeza, ya no hay dolor. Por lo tanto, las tristezas que causan nuestros pecados y la aflicción que causa meditar en la transitoriedad de nuestra vida, por eso les animo a que vayan a más funerales de los que han ido. Recuerdan que la Biblia nos dice que es mejor estar en la casa del luto que en la casa de la fiesta, porque el que está en la casa del luto, al ver el cadáver, medita, reflexiona ¿en qué? En esto que Moisés le pide a Dios. Y entonces Moisés les dice, por medio de Cristo, o sea, al darles esos ritos, por medio de Cristo, el verdadero Cordero Pascual que será sacrificado para quitar el pecado del mundo, Él nos otorga su gracia y su misericordia, de tal manera que el resto de los años que vivamos en esta tierra estén saturados del gozo de saber que somos de Él. Una tercera petición que hace Moisés es que Dios nos llene de gozo y consuelo al devolvernos su favor. Miren versos 14 y 15. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. A pesar de que vamos a continuar caminando en el desierto de esta vida hasta que volvamos al polvo, Moisés dice, Dios, concédenos aprovechar cada día para adorarte y servirte, y ese será nuestro gozo. Que las mañanas sean motivos de gozo sabiendo que tus misericordias son nuevas cada día, son incontables. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha rescatado de la vana manera de vivir. Ahora Cristo es la razón de nuestra existencia. Por eso aprovecho aún más el tiempo.
Oh Dios, que conforme a los días en los cuales estuviste airado contra mí, porque no conocía a tu Hijo Jesucristo, concédeme ahora que estoy en él andar en santidad, de manera que mucho más sean los días de tu agrado. Que ese sea nuestro ruego siempre. Y Moisés concluye en cuarto lugar pidiendo que la obra de Dios progrese entre ellos. Oh Dios, no queremos perder el tiempo. Lo perdimos cuando estábamos sin ti. No hicimos nada por ti ni para ti. Ahora quiero que estos días que me faltan sean para tu gloria. Miren versos 16 y 17. Aparezcan tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y es que si meditamos en la transitoriedad de la vida, en la eternidad de Dios, en su ira que acorta nuestros días, y le pedimos que nos enseñe a contar nuestros días, y esto nos conduce al arrepentimiento, es porque la gracia de Dios está obrando en nuestras vidas. Solamente un salvo puede orar este salmo con plena convicción. Oh Dios, tu Espíritu está obrando en nosotros, por lo tanto, te rogamos que nos concedas más gracia, que nos lleves a ser más fructíferos para tu gloria, que seamos más moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que podamos aprovechar el tiempo viviendo el Evangelio y predicando el Evangelio. Oh Señor, concédenos ser más responsables en cómo usamos todo lo que somos en esta vida, en cómo usamos nuestra mente, nuestra lengua, nuestras fuerzas, nuestros ojos, nuestros recursos, toda nuestra existencia. Y Moisés concluye diciendo: oh Espíritu de Dios, llévanos a ver más y más frutos tuyos, que seamos como Cristo, quien es la luz del mundo. Resplandece es que la luz de Cristo resplandezca sobre nuestras vidas, quien ha brillado con su gracia sobre nosotros. Y concluyo con unas aplicaciones. La oración de Moisés guarda alguna relación estrecha con la ilustración de la parábola estéril. Si recuerdan que Cristo habla de la higuera estéril. Él dice que un dueño de una finca fue a ver el árbol frutal una vez, 2 veces, 3 veces, ya era tiempo de producir frutos, el resto de los árboles estaban llenos de frutos y este árbol era pura hojas y no tenía nada. Así que el dueño de la finca llama al hortelano y le dice: oiga, este árbol lleva mucho tiempo aquí, no produce frutos, córtalo, porque está comiéndose el abono de la tierra y se lo quita al resto de los árboles, y lo único que da es hojas, y las hojas de ese árbol no se comen. Así que el hortelano, con misericordia, que representa a Cristo, dice: por favor, no lo cortemos, vamos a darle 1 año más. Y si dentro de 1 año produce fruto, no lo cortemos. Y si no, entonces lo cortarás. Así que, relacionándolo con la oración de Moisés, enséñanos a contar nuestros días es: Dios, ayúdame a ver mi vida como una higuera. Y ayúdame a recordar que tú quieres que yo, como higuera, esté dando frutos. Y ayúdame a experimentar en mi vida diaria lo que Cristo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Pero a la misma vez que Él dijo que Dios quiere que llevemos fruto y abundante fruto. Así que el reto es grande. ¿Cuántos años, cuántos meses han pasado desde que pusiste tu fe en Cristo? Si Dios viniera este año a recoger frutos, ¿encontrará algo? ¿Quedará feliz Dios? ¿O más bien
dirá: córtalo, no sirve para nada. Dios quiera que eso no pase con nuestras vidas y que esta oración de Moisés la recordemos siempre. Y quiera Dios que aprovechemos el tiempo para su gloria. Y esto va para todos, niños. Como dice la canción de alguien que falleció en estos días: nadie es eterno en el mundo, solo Dios, solo Dios. Recordemos esto. Amigo que me escuchas, tú estás bajo la ira de Dios. Y no solamente Dios cortará tu vida en esta tierra, Dios te condenará para siempre en el infierno, porque no estás dando frutos, sino cosas malas. Amigo, ven a Cristo. Él es el único que puede hacer que nuestra vida tenga sentido. Sin Él nuestra vida no tiene sentido. Por eso corres detrás de las fiestas, detrás del trago, detrás de los bailes, detrás de todo lo sensual, de las drogas, porque tu vida no tiene sentido. Cristo es el único que te lo puede dar. Así que ven a Cristo hoy en arrepentimiento, y los días que te restan serán días de gozo, porque vivirás para su gloria. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios eterno, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias porque nos invitas hoy a meditar en nuestra transitoriedad. Pero qué bueno que cuando somos cristianos y meditamos en la transitoriedad nuestra, lo comparamos con tu eternidad, con tu gloria, tu soberanía, y eso nos consuela y da sentido a nuestras vidas. Usa este salmo y esta predicación para que aprovechemos nuestras vidas, para que vivamos para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.